buenos días a todos, todas. Muy buenas tardes a los que se encuentran en otros países y en España. Hoy estamos en la tercera jornada del segundo encuentro iberoamericano de epilepsia, reeducando nuestro cerebro. Hoy tendremos un tema muy interesante, que es la neuroplasticidad cerebral. Y nos acompaña la doctora Paula Andrea Bustamante, médica especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana de Antioquia, y tiene una alta especialidad en neuropsiquiatría de la Universidad Autónoma de México. Ella nos compartirá información y un tema muy especial sobre la neuroplasticidad y orientará con algunos tips y ejemplos al respecto. Entonces vamos a darle el paso a la doctora Paula. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación, doctora. Y pues como decía hace un momento, vamos a hablar de qué es la neuroplasticidad y nos enseñe algunos ejercicios para poder aplicarlo en nosotros como pacientes con epilepsia y a las mamás, a las personas que nos acompañan en este día. Entonces, si quiere comenzar, por favor, y compartir pues su presentación. Muy amable por asistir. Claro que sí, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. A todos bienvenidos, pues qué bueno que este sea un espacio, pues como muy bien lo dijiste, pues de esta red iberoamericana y de epilepsia. Yo pienso que es muy importante que aprendamos todos y que compartamos pues nuestras experiencias en estos aspectos. Entonces, vamos a hacer una presentación que está dividida en dos partes. La primera parte va a contarles como unos aspectos básicos sobre el tema de neuroplasticidad y de las neuronas. Y ya la idea es que vamos después, teniendo la experiencia de una compañera, de Noemí, nos va a contar también sobre neuroplasticidad. Y también les quiero dar como unos tipsitos para que podamos como aplicarlo en casa pues con nuestros seres queridos y con las personas pues que tenemos afectadas por epilepsia. Entonces, como les dijo Edna, mi nombre es Paula Bustamante, mucho gusto a todos. Yo soy psiquiatra, especialista en neuropsiquiatría. Les agradezco nuevamente la invitación. Un poquito de historia, porque hablábamos con Edna de que este concepto de neuroplasticidad pues es un poquito nuevo. Miren que apenas hasta 1890 se dio el tema, el nombre, un neuropsicólogo que se llama William James habló del tema de plasticidad, o sea, él introdujo el término. Y era porque antes se pensaba que el cerebro era una estructura fija, que no se modificaba, que simplemente teníamos lo que nacíamos de cerebro con las estructuras pues que ya estaban como determinadas, pero que el cerebro era un órgano fijo que no tenía como más capacidad de regenerarse, por decirlo de alguna manera. Santiago Ramón y Cajal en 1899 empezaron a hablar que las neuronas eran entidades dinámicas y que el aprendizaje requería la formación de nuevas conexiones entre las neuronas. Y miren que apenas, o sea, miren todo el tiempo que pasó hasta 1949, ya que se empezó, ya cada vez había un poquito más de tecnología para poder mostrar cómo se veían las neuronas. Se empezó a hablar de que la experiencia de cada persona podría modificar la estructura cerebral. Miren también que en el 89, entre la década del 60 y del 80 se evidenció cómo se forman las sinapsis. Ahorita les voy a mostrar qué es. Y que las dendritas, que son como las extensiones que tienen las neuronas, pueden crecer más allá del periodo del desarrollo del cerebro, o sea, de la primera infancia. Entonces, miren que hasta todavía esta época, como no había la tecnología suficiente, no se había podido comprobar si el cerebro crecía, no crecía, si se quedaba así y si había un daño con el cerebro, pues qué pasaba. Entonces, estos son uno de los puntos más importantes, y es que el cerebro puede modificarse a partir tanto de la experiencia de la persona como del entrenamiento, o sea, como de lo que nosotros nos pongamos a hacer, y que estos efectos se pueden extender a cualquier momento del ciclo vital, que esto también es muy importante
porque recuerden que nos han dicho que que nosotros crecemos, no sé, como hasta los 20, 30 años y que ya después estamos muy viejitos y no vamos a aprender nada. Entonces esto es mentira. Podemos aprender y entrenarnos a cualquier momento del ciclo vital, o sea que nunca va a ser tarde para hacer entrenamiento. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? Les voy a leer como dos definiciones para que hablemos como de la misma manera. Entonces, es la capacidad del cerebro que nos permite aumentar o disminuir el número de ramificaciones neuronales y de sinapsis a partir del estímulo sobre la corteza cerebral. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solo que el cerebro aprenda cosas nuevas, es también que las ramificaciones de las neuronas van creciendo. Eso quiere decir que puede que no sean más neuronas, digámoslo de alguna manera, pero sí sus ramificaciones, y eso es muy importante. Y eso ha generado cada vez más importancia porque miren que se ha vuelto la base estructural del aprendizaje. Mientras más nos estimulemos, mientras más técnicas desarrollemos para estimular todos nuestros sentidos, eso quiere decir que más vamos a tener este número de ramificaciones neuronales. Tiene que ver con los estímulos internos y externos y, como les dije, es a lo largo de la vida. Entonces, es la habilidad del cerebro de cambiar su estructura. Miren que esto es muy importante porque todos podemos desarrollar cada vez más nuestro cerebro, ¿cierto? Y esto es una de las cosas más importantes en términos de la adaptación a las experiencias y a lo que la parte como de nuestra, como de la parte evolutiva, ¿cierto? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, el COVID es una experiencia nueva y nos estamos adaptando a esto, como cada vez estamos haciendo, por ejemplo, más reuniones así de esta manera o implementando ciertas conductas como lavarnos las manos que antes no lo hacíamos o salir con el tapabocas. Entonces la adaptación es una cosa muy, muy importante. Entonces, como les dije, también se ha mostrado que las personas con deterioro se pueden beneficiar de entrenamiento cognitivo. O sea, no es solamente que las personas sanas se vayan desarrollando cada vez más, sino que las personas que ya tienen un deterioro, que es aquí donde lo vamos a aplicar a la epilepsia, entonces pues podamos entrenarnos más. Esto nos puede mejorar las habilidades en la casa, la independencia de las personas, su capacidad de estar distraída, de ocuparse, de hacerse cargo de ciertas cosas que, por ejemplo, no podían hacer, como vestirse, bañarse, lavarse los dientes, amarrarse los zapatos, comer solos, por ejemplo, si es una discapacidad muy grave, hasta aprender otro tipo de cosas, por ejemplo. Y eso también nos puede ayudar a disminuir lo que se llama el burnout del cuidador, que es esa sensación de fatiga y de cansancio que pues los cuidadores tienen cuando la persona depende pues mucho de ella. Doctora, para, digamos, redondear esta parte de introducción, entonces nosotros tenemos la capacidad de regenerar neuronas o crear nuevas neuronas por medio de la sinapsis para mejorar nuestro aprendizaje, la parte cognitiva, y no es solamente, no es solo los niños o en el desarrollo de los niños, sino también en la edad adulta, donde podemos hacer actividades para poder hacer crecer y crear esas nuevas conexiones y mejorar nuestra producción y nuestro aprendizaje, como acaba de mencionar. La teoría es nada de que, o sea, no es que tú estés como creando como las neuronas, sino que estás aumentando la capacidad y las conexiones que tienen entre ellas. Yo ya les voy a mostrar, por ejemplo, aquí yo creo que es más fácil como con la imagen. Entonces, esto que ven acá es un dibujo. En neuroanatomía es famoso pues los dibujos de Netter, y entonces miren que acá, yo no sé si ustedes ven mi cursor, está como el cuerpo de la neurona, ¿cierto? Que es como esta parte como redondita, gordita. Y lo que va saliendo de la neurona, ¿cierto? Hay un hilo grande que se llama el axón, que es como el cuerpo. Y lo otro son unas cosas que se llaman dendritas. Miren que parece como si fuera un árbol del que van saliendo ramitas y de esas ramitas van saliendo cada vez más y más ramitas. Entonces, esos son como la forma en que cada neurona empieza a expandirse,
¿sí? Y a comunicarse de una manera más efectiva. Entonces, esas son la capacidad de nuestro cerebro de expandirse. No necesariamente es creando neuronas, sino aumentando esas ramitas, ¿cierto? Miren que parece es como si fuera como un arbolito, me lo imagino yo, en el que cada vez esas ramitas se van expandiendo, y eso hace que se comuniquen más neuronas con otras, haciendo como caminitos. Entonces, miren, esto de acá es un dibujo, ¿cierto? Pero estas son neuronas de verdad. Estas son neuronas que están en el cerebelo, que es la parte que controla mucho el equilibrio, por ejemplo. Entonces, mire que hay dos cuerpos de neuronas, que son estas, que son aquí gorditas. Yo miro aquí si... Sí se ve la... Ok. Entonces, estas son las neuronas y miren las dendritas cómo empiezan a expandirse y a ramificarse. Esta también, miren, esta grande es el cuerpo de la neurona y estas son las dendritas y miren que lo que pasa es que se empiezan a tocar una neurita, una dendrita con otra. Entonces, esa es la neuroplasticidad, la capacidad que tienen nuestras neuronas de empezar a hacer caminitos diferentes. Hagan de cuenta que el cerebro es como una ciudad, ¿cierto? Entonces, si yo solamente, para ir de un lado a otro, uso solamente una calle, las otras calles se van llenando de mugre, de arena, sí, se van llenando de huecos. En cambio, si yo empiezo a ir por muchísimas partes, ¿cierto? Cada vez mis carreteras las van a tener que expandir y crear de mejor manera. Acá está también, esta es una cosa que se llama la formación reticular. Miren que aquí se ve muy bonita el cuerpo de la neurona, ¿sí? Y todas las dendritas pegándose de otras neuronas. ¿Cómo pasa eso? Miren que acá es muy fácil de ver, las neuronas se hablan entre ellas. Entonces, los axones, que sería como por ejemplo este pedacito que vemos acá, que llega a otro pedacito de la neurona, ¿cierto? Y no se tocan, sino que se hacen cerquitica, y aquí hay una cosa que se llama el espacio sináptico. Y aquí, por medio de unas vesículas, se empiezan, miren que acá cada neurona, ¿cierto? Empieza a introducir en ese espacio sináptico unas sustancias químicas, porque nuestro cerebro funciona con químicos y con electricidad. Y entonces eso es lo que hace que una señal o como un mensaje pase de una neurona a la otra. Y la forma en la que una neurona pasa, como la información pasa de una neurona a la otra, es como prendiéndola o apagándola. Entonces la excita o la inhibe. Entonces, dependiendo de eso, es que la neurona pues hace o no hace lo que tenga que hacer. Entonces, miren que la parte de la comunicación de las neuronas es súper importante como para que aprendamos qué es la neuroplasticidad. Entonces, cada vez las neuronas empiezan a comunicar más por esta capacidad que tienen. Entonces, esa es la principal como capacidad y característica de la neuroplasticidad. Entonces, ¿qué quiero como de que recordemos de anatomía un poquito más para pasarlo de una forma rápida? Cada parte del cerebro, ¿cierto? Todas las personas tenemos una capacidad en la que nuestro cerebro está especializado, ¿sí? Entonces, los distintos lóbulos cerebrales, por su localización y por su súper específico, o sea, como se súper especializan, y entonces cada parte del cerebro tiene unas características celulares diferentes. Entonces, estas son las capas del cerebro a nivel molecular, ¿cierto? Estas son las células, y entonces la parte motora, por ejemplo, que son, acá está la parte motora y la parte sensitiva del cerebro, tienen distintas capacidades de crear estas capas y de empezarse a comunicar con una o con otras partes del cerebro. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, si yo no sé cuál es mi mano derecha, pues no voy a poder pues agarrar, no sé, el vaso con la mano derecha. Primero, para poder agarrar el vaso, uno, tengo que saber qué es un vaso, y dos, tengo que saber cuál es mi mano. Entonces el cerebro se especializa en todo este tipo de funciones. Entonces acá está un poquito más claro, el lóbulo frontal es el lóbulo que tenemos más grande en los seres humanos y es lo que nos diferencia más como de los animales. Tiene muchísimas funciones que ahorita las vamos a ver y cómo las vamos a rehabilitar.
la función ejecutiva, que es una de las más importantes, que yo digo que es como el presidente de la empresa, ¿cierto? Es el que dice cuáles son los objetivos, qué es bueno y qué es malo, si esto se hace por aquí o no se hace por aquí, si esto quedó mal hecho, entonces qué otra estrategia podemos hacer, ¿cierto? El lóbulo parietal se encarga también de la parte de reconocerme a mí, ¿cierto? De conocer mi límite como persona, ¿cierto? Y el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo los ojos cerrados y levanto la mano, yo no tengo que mirar la mano para saber que está ahí, sino que mi lóbulo parietal hace como un GPS mío y entonces yo sé en dónde está mi cuerpo respecto al espacio y también pues el espacio como tal. El lóbulo frontal también se encarga, como les dije ahorita, la parte motora y de la parte sensitiva y es muy importante también con el lenguaje. El lóbulo temporal también es muy importante, o sea, todos son importantes porque si no, pues no tendríamos como un cerebro tan especializado. El lóbulo temporal se encarga de muchas cosas. Es importante en la parte también como como de la localización espacial, del lenguaje, de la memoria, de la parte de la identificación, por ejemplo, de caras. El lóbulo occipital se encarga más que todo como de la parte de cómo se configura nuestro cerebro con la estimulación visual. Y pues ya se reparte el cerebro, pues todas esas funciones y hay unas áreas que nosotros, eso por ejemplo es lo que estudiamos cuando a las personas con epilepsia les hacen pruebas neuropsicológicas o resonancias funcionales, porque dependiendo, por ejemplo acá hasta se llaman áreas de Brodmann. Entonces si por ejemplo mi epilepsia está en la parte, en el frontal, donde se controlan los movimientos, entonces si en la resonancia me dice que está acá en el área 4, yo puedo decir, por ejemplo, en una cirugía, qué posibles secuelas se podrían tener en este caso, ¿cierto? O si yo, por ejemplo, veo que está por acá en el parietal, entonces, ¿qué otras posibles lesiones? Entonces, el cerebro de nosotros está todo dividido como por áreas, es como un mapa, ¿sí? Esta es un corte frontal, ¿cierto? O sea, como si cortáramos el cerebro por acá, por la nariz y lo miráramos de adentro hacia afuera. Entonces está el frontal, que miren que es el más grande, el sistema límbico que se encarga de las emociones y también es muy importante, el parietal y el occipital. Entonces, para entrar como un poquito más en detalle, y no como cansarlos mucho con muchos datos, la idea es que podemos empezar como a ver, o sea, qué funciones tiene nuestro cerebro especializadas con las cuales podríamos como tener problemas en el caso de tener crisis. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo del origen de las crisis, ¿cierto? O sea, si están temporales, si son frontales, si son occipitales, si son crisis focales o si son generalizadas, si las crisis empezaron cuando uno estaba recién nacido o si empezaron por un golpe o si fue por ejemplo, por una lesión como un aneurisma, una malformación arteriovenosa. Depende muchísimo de eso, dónde es nuestro compromiso en las funciones. Entonces, por ejemplo, la función de la atención es muy importante porque nos permite la distribución de los recursos con el fin de procesar los estímulos de nuestro entorno. Nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos una atención de un 100%, ¿cierto? Entonces, en mi lóbulo frontal también está donde me dicen, bueno, tú le vas, por ejemplo, como estamos nosotros, tú le vas a dedicar el 100% a esta presentación, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo, entonces, no sé, muchos niños chiquitos y el perro y estoy esperando el mercado, entonces le dedico el 70% de la atención a esto y el 10% a uno de los niños y el 10% al vecino que está gritando y el otro 10% al perro, ¿cierto? Uno no puede tener más de eso. Entonces, si yo le pongo el 100% atención a una cosa, ¿sí? Pero si yo le pongo atención a varias cosas, siempre va a pasar pues que le estoy quitando a uno. Entonces, por eso es una de las cosas más importantes que nos pasa a las personas, que como ahorita estamos acostumbrados como al multitasking, entonces hacer una cosa y hacer otra, entonces en vez de concentrarnos en algo, estamos dividiendo la atención y eso nos va a disminuir el aprendizaje. Entonces es importante para nosotros en este momento y en general poder estar más enfocados y tener atención
y el aprendizaje en ciertas cosas para estar, digamos, aprendiendo, que permitir que nuestras neuronas, nuestro cerebro esté mejorando. Y lo digo porque pues, digamos, en este tiempo hay tantas cosas, tantas distracciones, tantas preocupaciones de la gente, que es bueno ubicarse en un tema o en una actividad para, digamos, desarrollar la atención, desarrollar la memoria. Creo que es muy importante la memoria, y así pues tener más claridad o más organizado el tiempo. Sí, eso es súper importante, exactamente, porque esa es la idea, que nosotros aprendamos a disminuir los estímulos, y esa es parte de las terapias de las que vamos a hablar ahorita, que es el tema de conciencia plena, atención plena, y es que en la medida en que yo le pongo más atención a una tarea, pues voy a tener como a reclutar, ¿cierto? O como a buscar más recursos para que se encarguen de esa tarea. Entonces eso es muy, muy importante, porque nuestros sentidos, todos, están captando información de todos de todas las fuentes, ¿cierto? Entonces en este momento hay ruido afuera, o puede que me rasque una pierna, o puede que tenga calor, pero entonces mi atención es la que dice, no, o sea, primero tú te concentras en eso y pone esos otros estímulos como irrelevantes, ¿cierto? Entonces eso es importante como con el tema de la atención. La atención está también como se puede comprometer no solo por las crisis, sino por otras cosas más sencillas, entre comillas, que puede ser, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Los problemas en el estado de ánimo también hacen que nuestra atención se disminuya. Es una de las causas más frecuentes de que alguien esté teniendo problemas en la memoria, es que tenga problemas en la atención, y que puedan ser secundarias a otros problemas, ¿cierto? Puede ser a la epilepsia como tal, a ciertos medicamentos de la epilepsia, porque si el medicamento me da como muchísimo sueño, entonces pues no voy a tener tanto nivel como de alerta y de atención, pero también a problemas de ansiedad o de depresión, que son tan frecuentes cuando hablamos de epilepsia, ¿cierto? Las funciones visoespaciales, visoperceptuales y visoconstructivas, creo que son muy importantes y a veces nos olvidamos un poquito, que es la capacidad de que tiene mi cuerpo para percibir el medio y utilizar las referencias para actuar, ¿cierto? Nos permiten ubicar en el espacio, percibir los objetos y la dirección, ¿cierto? Entonces eso está mucho en el lóbulo parietal también, y es, por ejemplo, si yo tengo acá un objeto, ¿qué hace mi cerebro para saber cómo lo agarro, ¿cierto? Entonces en tiempo real va diciendo, no, pues tiene la mano muy corrida, córrela, y va haciendo como las correcciones, ¿cierto? Esa es mi parte como visoespacial. Entonces nosotros también a veces lo olvidamos mucho, y las personas tienen problemas que, por ejemplo, son muy torpes, se les caen mucho las cosas, se chocan contra los objetos. Eso también es una cosa que podemos entrenar, y que yo pienso que es de las funciones que a veces como que más dejamos como abandonadas. La memoria, pues la memoria es un proceso que es muy complejo, que tiene muchas estructuras a su cargo, ¿cierto? O sea, el cerebro no solamente tiene como un archivo donde guarda, sino que hagan de cuenta que, como les dije, el cerebro es como una oficina. La memoria tiene que tener una persona y la suficiente atención para saber dónde se van a guardar las cosas, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una persona, por ejemplo, que no sabe dónde guardar las cosas, pues cuando las voy a recuperar, pues ya no sé dónde están. Entonces es un proceso que no es solamente guardar, es que yo sé qué son las cosas, que tengo que saber en dónde las guardo, tengo que saber dónde, tengo que tener un buen lugar donde está el archivo, y tengo que también recuperar la memoria. Y hay muchos tipos de memoria. Entonces hay una cosa que se llama la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, que es como cuando uno tiene en el computador muchas ventanitas abiertas, ¿cierto? Y es la memoria que yo tengo a la mano para hacer varias, como mis tareas al mismo tiempo, ¿cierto? O por ejemplo, cuando yo te digo a ti, Edna, como, ay, Edna, acuérdate de este número de teléfono. Entonces yo te digo 32, no sé qué, y entonces tú te lo guardas y dices, bueno, 32, y me lo dices a los 2-3 minuticos. Pero si yo te lo pregunto mañana, pues tú no necesitabas ese número, entonces ya ese no pasó a la memoria que es de largo plazo. Entonces esa memoria a corto plazo es una cosa, pero la memoria a largo plazo
también tiene como dos componentes grandes, ¿cierto? Uno que es la parte procedimental, ¿cierto? De saber cómo se hacen las cosas. Entonces, como cuando uno aprende a montar en bicicleta o uno cuando aprende a servir, por ejemplo, un jugo en un vaso. Uno no tiene que hacer como el raciocinio de, bueno, cojo la jarra, agarro el vaso, los pongo junticos. No, uno agarra y la echa, ¿cierto? Eso es memoria procedimental. Y eso pues nos da como ciertas habilidades motoras que las personas ya tenemos. Entonces miren que uno aprende a caminar, uno no nace caminando, pero para uno al principio pues le dice a un bebé que lo agarra las manitos, que primero un pie, que después el otro, ¿sí? Entonces eso todo es un proceso, pero ya después cuando uno está grande uno no va caminando pensando qué pie va llevando primero, porque eso ya está hecho en la memoria. Entonces, esos son los procesos, por ejemplo, que se nos pueden alterar cuando tenemos alguna lesión, ya sea, por ejemplo, vascular, un infarto vascular, o, por ejemplo, cuando nos operan alguna parte del cuerpo, que tiene también como ciertos, o sea, también la memoria tiene que ver como con qué acciones tomo en ciertas maneras, ¿cierto? Cuando hay ciertas situaciones específicas. Y la otra memoria ya son que se llama la declarativa, que es la memoria sobre eventos personales, ¿cierto? Entonces yo sé cuándo cumplo años, cuándo fui a trabajar, cuándo no pude, cuándo me caí de la cama, ¿sí? Y la semántica, que es cómo me relaciona como que sé qué son las cosas, ¿cierto? Entonces cuando yo veo un perro, puede que sea un perro grande, un perro chiquito, un perro blanco, un perro negro, yo sé que es un perro, ¿sí? Eso es más o menos como la memoria, como a grandes rasgos. El lenguaje no es solamente saberse las palabras, ¿cierto? El lenguaje es una estructura, es una habilidad también en la cual tú puedes producir expresiones lingüísticas, saber el significado, incluye también la fonología, la semántica, ¿cierto? La forma en la que las personas como se expresan, ¿cierto? La prosodia. Ahorita decías también que, por ejemplo, acá hay personas de todas partes del mundo, entonces cuando una persona extranjera dice una palabra, aquí uno dice, bueno, yo le estoy entendiendo la palabra, pero no sé qué está diciendo, ¿cierto? O por ejemplo, cuando a una fruta le dicen de varias maneras, entonces uno puede decir, bueno, yo sé que esa es la fruta, pero no sé por qué le están diciendo de otra manera. Entonces miren que es el lenguaje también. Es una función que creemos que es muy sencilla, pero tiene muchas áreas del cerebro que son las que están encargadas de ella, y cualquiera de esas que se lesione nos puede dar alteraciones. Y que también necesita que nuestro sistema en la parte de atención, de la memoria, la asociación, pues esté como bien. Y acá viene una que es un poquito como más compleja, que es la función ejecutiva. La función ejecutiva está casi toda en el lóbulo frontal del cerebro y se encarga, como les dije ahorita, es como el presidente de la empresa. Entonces el que dice cómo transformar los pensamientos en acción, cómo iniciar, ¿cierto? Cómo modular o cómo inhibir la atención y nuestra actividad mental. Es el que nos ayuda a interactuar como en discusiones y en conversaciones, ¿cierto? Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, contigo, Edna, yo tengo que saber, tú qué me estás diciendo, yo qué estoy pensando, cuándo termino de hablar, cuándo terminas de hablar tú, cuándo empiezo a hablar yo, ¿cierto? Cómo hacemos planes y la conducta dirigida al resultado. Entonces, si nos dicen, bueno, nosotros todos nos vamos a ir ahorita, no sé, para Bogotá, ya bueno, pero es que no podemos ir en avión, entonces tenemos que buscar opciones, ¿cierto? Entonces, si no me sale mi plan original, ¿cómo lo hago? Así con cosas grandes, ¿cierto? Pero con cosas chiquitas, que era lo que yo te decía, si yo voy a agarrar algo, pero mi cerebro hace como el test y se da cuenta que no estoy lo suficientemente cerca, entonces lo corrige de inmediato. Nos permite la adaptación a situaciones también nuevas, organización de ideas, de movimientos o de acciones, todo dirigido en un fin, y es fundamental para mantener la autonomía de las personas, la personalidad y pues el comportamiento. Esta también nos ayuda con el establecimiento de metas y la anticipación, y todo eso también es basado como en los juicios que yo he hecho antes. Y yo ya sé que cuando paso por un hueco pues no va a caer, pues ya cuando yo veo el hueco yo ya sé. O sea, eso es también, tengo que tener todos los sistemas buenos, que cuando voy a un hueco, pues entonces ya lo tengo que esquivar, porque si no me vuelvo a caer. Como les dije al inicio de las actividades, por eso hay muchas personas que quieren hacer cosas, pero no las empiezan, ¿cierto? Esa capacidad como de que uno dice, bueno, sí tengo que hacer esto, pero
arranca, eso nos va a hacer el frontal. Y tiene muchísimos componentes, como hablamos, la memoria de trabajo, la planificación, la flexibilidad cognitiva, monitorización y la inhibición de conducta. Y todo esto pues se van coordinando para realizar conductas proposicionales dirigidas a un fin, siempre dirigidas como a alguna cosa. Entonces miren que las funciones ejecutivas las han clasificado pues los distintos especialistas como por muchísimos lados, porque no es tampoco sencillo como simplificar qué hace un lóbulo, qué hace otro, qué hace una función en el cerebro o no. Entonces miren por ejemplo lo que estábamos hablando, la atención, la flexibilidad de pasar una tarea a la otra, la planificación, la monitorización, la codificación en el tiempo y el lugar, resolver problemas, localizar los recursos, la curiosidad, la motivación, los conceptos abstractos, el discurso social, todo eso es parte de la función ejecutiva. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, por ejemplo, que tienen problemas de discapacidad intelectual, ¿cierto? Que eso pueden ser desde el nacimiento, ya sea que sean congénitas o que sean genéticas, o que empiezan con episodios de epilepsia desde temprana edad, desde que están muy chiquiticos, pueden tener problemas en la función ejecutiva y por eso pueden tener, por ejemplo, también problemas en el comportamiento. También es muy frecuente verlo en personas con autismo, porque tienen problemas en la inhibición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy enojada, pero pues no puedo, por ejemplo, gritarte porque yo sé que eso está mal hecho. Ese es mi lóbulo frontal, el freno de mano, ¿cierto? Entonces yo puede que esté ofuscada y diga es que yo quiero, pero mi lóbulo frontal me dice, Paula, a ver, un momentico, eso no se puede, ¿sí? Pero si yo no tengo un lóbulo frontal bien, entonces yo le pego a las cosas, tiro las cosas, insulto a la gente. Entonces, una de las consecuencias más graves, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo frontal puede ser la agresividad, la irritabilidad, la impulsividad. Eso también pasa mucho en las personas con discapacidad, ¿cierto? También, por ejemplo, con personas que hay una cosa que también puede ser vascular, que se llaman síndromes orbitofrontales, y es que la parte del freno de mano del cerebro se apaga. Entonces todo eso son lesiones que también uno puede trabajar y tratar como de empezar a rehabilitar de alguna manera pues estas respuestas. Entonces, ¿qué factores son importantes en la neuroplasticidad? Lo primero es la edad, ¿cierto? O sea, es muy distinto un periodo embrionario, ¿cierto? Y en los niños, porque en esa época es el establecimiento de los circuitos nerviosos, o sea, en esa época es cuando se construyen las carreteras de la ciudad, ¿cierto? Las vías y para dónde se van a pegar como las neuronas. Pero en los adultos lo que hablamos es ya una especialización, el desarrollo de patrones funcionales altamente precisos según la experiencia de cada sujeto. Por ejemplo, en el colegio nos enseñaron ecuaciones diferenciales. Yo estudié medicina, nunca volví a ver una ecuación diferencial. Entonces, parte de mi neuroplasticidad cerebral es que mi cerebro sabe que como esa vía neuronal no la voy a utilizar, pero entonces la modifica y ya aprende otras cosas, ¿cierto? Eso ya pasa en el periodo adulto. Que es lo importante y que era lo que pensábamos que no pasaba antes, ¿cierto? Antes pensaba que lo único que teníamos plasticidad era hasta temprana edad y ya sabemos que es siempre, o sea, ya no tenemos... Doctora, entonces, para hacer esta, quiero terminar esta parte que, o sea, los niños desarrollan esas funciones neuronales y ya cuando adultos hay cosas que de pronto no desarrollamos en este proceso de aprendizaje, no desarrollamos ciertas cosas, entonces las neuronas o esa parte, digamos, queda quieta y a veces son los aprendizajes que no desarrollamos y quedó ahí. Y en otras áreas sí las desarrollamos y sí tenemos un avance en ciertas actividades o ciertas actividades que ya realizamos en el común. Entonces la persona que aprendió a pintar, pues en eso se especializó y ahí es donde el cerebro, digamos, se expande, como decía al inicio, y de pronto no aprendió el tema de matemáticas. Entonces, pues digamos, la matemática no es tan bueno en eso porque a las niñas quedaron ahí críticas y desarrolló esa parte de la pintura que mencionaba. Exactamente.
O sea, todas las personas tenemos diferente capacidad como cognitiva y distintos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, hay personas que somos más visuales. Entonces, por ejemplo, para aprender tenemos que escribir, dibujar, tachar, resaltar. Hay otras personas que son más auditivas. Entonces se pueden grabar o se pueden hablar, pues pueden hablar en voz alta. Y lo que tú dices es cierto, a medida en que uno tiene como funciones más estructuradas, ¿cierto? Y si deja las otras como más abandonadas, así no tiene más capacidades para otra, puede pasar que no tenga tantas capacidades pues para otra función. Pero no quiere decir que aunque uno no sea tan bueno, no pueda como estimularla. La principal idea de esto es estimular, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos conexiones, nuestro cerebro funciona con el estímulo de nuestros sentidos, la visión, el tacto, la parte del olfato, todos los sentidos a veces los dejamos muy abandonados por estar en la cotidianidad y necesitamos empezar a estimularnos para que nuestro cerebro pues siga como con ese poder de neuroplasticidad, ¿cierto? Entonces los adultos, si bien ya no estamos teniendo como carreteras nuevas, podemos desarrollar cómo especializar esas carreteras y que nos sirvan como para ir a diferentes lados. Las lesiones, también como les estaba diciendo ahorita, son muy distintas, es muy diferente. Si yo ya tengo, por ejemplo, mi cerebro entonces está especializado. Entonces en el lóbulo izquierdo, generalmente las personas que somos diestras, generalmente nuestro lado del cerebro izquierdo es el que se encarga del lenguaje, por ejemplo, la parte como de lo que hablamos ahorita, el significado de las palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy muy bebé, ¿cierto? Y entonces tengo un problema congénito o genético y yo iba a ser derecha y mi problema de epilepsia, por ejemplo, me lesiona mi lóbulo izquierdo, entonces como está tan chiquitico, lo que hace es que puede pasar que el lóbulo derecho se encargue de esa función. Entonces ahorita les voy a mostrar que hay muchas formas en que el cerebro haga la neuroplasticidad. Pero una cosa es si mi cerebro tiene todo ese tiempo el desarrollo, porque entonces desde chiquita me empezaron a enseñar a hablar, me enseñaron las palabras y aunque tenía ese pedacito del cerebro que se iba a encargar de eso, ¿cierto? Entonces otro pedacito del cerebro dice, bueno, este no lo puedo hacer, entonces lo hago yo. Pero si yo ya tengo 30, 40, 50 años y se me lesiona la parte del lenguaje, ¿cierto? Mi cerebro no tiene todo ese potencial para aprenderlo en cortico tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que desarrollar otras estrategias porque pues mi cerebro ya estaba especializado y simplemente pues el pedacito que se dañó, pues se dañó. Entonces el otro no va a agarrar su función de la misma manera, sino que necesitamos hacer cierto tipo como de actividades que nos ayuden a rehabilitar. Es como compensar las cosas, es decir, si hay un daño en un lóbulo, en una parte o actividad específica del cerebro, ese daño se puede compensar con actividades y poder, digamos, o recuperar esa función o hacer otras que puedan ayudar a la persona a recuperarse y poder, digamos, seguir una vida activa. Sí, pues no es solo compensar, sino que hay muchas maneras y dependiendo de dónde fue el daño, qué tan extenso fue el daño, ¿cierto? Y cuánto énfasis le doy en la rehabilitación, que ahorita se los va a explicar un poquito más. El tiempo de la rehabilitación desde la lesión también es muy importante, sobre todo en el trauma. Entonces, desde que si uno tiene un trauma grave o una lesión grave, entonces los primeros 6 meses es donde más rápido se recupera. El cerebro es un órgano, ¿cierto? El cerebro es un órgano común y corriente, como el hígado, como el riñón, como el corazón. Cuando a usted le operan, por ejemplo, una rodilla, a usted a los 2 días de operado lo ponen a hacer fisioterapia, sí o sí, porque si no, la rodilla se le pega. Es lo mismo el cerebro. Entonces, si usted tiene un golpe en la cabeza muy grave, se le apagaron un montón de funciones del cerebro y usted se queda 1, 2, 3 años ahí como acostado porque la lesión es muy grande, ¿cierto? Y no tiene absolutamente ningún estímulo, pues se perdieron esos 6 meses porque el cerebro necesita que desde el primer momento en que empieza a bajar la inflamación, usted lo estimule, ¿cierto?
Los primeros 6 meses, o sea, siempre va a haber recuperación, el cerebro va a ir recuperándose, pero la velocidad es distinta, ¿cierto? Entonces, ayer me explicaba uno de mis profes y me decía, entonces los primeros 6 meses es como si usted va en un carro de Fórmula 1 a la recuperación. Después al año ya no va en un Fórmula 1, sino que va en un Renaultcito 4, ¿cierto? Que de pronto es un poquito más lentico, y ya después ya no va en carro, sino que va en caballo, que va como a pie o que va en tortuga, ¿sí? Entonces es fundamental el tiempo del inicio de la rehabilitación. Por eso es que ahorita cada vez está más de moda, entre comillas, la estimulación de los bebés, ¿cierto? Porque se ha visto, y en los experimentos que hacen con animalitos, con raticas, si nacen en un ambiente que no es estimulado o si las ponen en un ambiente que es estimulado. Entonces, por ejemplo, hemos visto niños en situación de abandono muy grave, en los que, por ejemplo, tienen 4, 5, 6 años y no saben caminar. No porque su cerebro, su cuerpo esté mal, sino porque nunca recibieron el estímulo. Entonces la estimulación es muy importante, y miren que el tiempo, tanto desde que uno está chiquito hasta de las lesiones, es muy importante, porque pues todos queremos andar en Ferrari, ¿cierto? Los circuitos y las estructuras anatómicas comprometidas. Entonces, una cosa es que se me dañe un pedacito que controla, por ejemplo, el movimiento. Recuerden que en el movimiento el lado del cerebro controla el otro lado del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Mi lóbulo izquierdo controla el movimiento de mi lado derecho y mi lado derecho controla el movimiento del lado izquierdo. Entonces, el mismo ejemplo que les puse ahorita, si yo tengo una lesión en la parte motora del lado derecho, pues no voy a mover muy bien mi lado izquierdo, ¿sí? Pero si estoy chiquito o si me estimulo lo suficiente, mi cerebro tiene la capacidad de empezar a aprender cómo hacerlo sin ese pedacito que está mal, ¿sí? Pero si no le enseño, pues no le va a aprender. Y otros factores como en el comportamiento o ya como asociados, ¿cierto? Entonces, si las personas consumen alcohol, si consumen drogas, si tienen, por ejemplo, episodios de psicosis, si tienen, por ejemplo, problemas en la familia, o sea, hay también un montón de factores que engloban que si una persona no se puede someter a rehabilitación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, alguien muy agresivo que toca, por ejemplo, que tiene muchos medicamentos o que no va a prestarse a una rehabilitación, pues desafortunadamente es más difícil, ¿cierto? O personas que tienen disfunciones en la familia o que tienen muy poquita red de apoyo, puede que tengan muy buen potencial de mejorarse, pero si no tenemos quien les ayude, pues tampoco se va a poder, ¿cierto? Entonces, doctora, entonces es importante el medio social, o sea, no solamente la persona y el poderse rehabilitar como tal, sino el medio social, los padres, la familia en general, la parte, digamos, laboral o en el estudio, en la escuela, que puedan permitir que esa persona se rehabilite y si tiene una depresión o cosas así, entonces pueda tener ese apoyo, esa red de apoyo para poder mejorar. Y eso es otra cosa que en los países, sobre todo lo he visto en Latinoamérica, ¿cierto? Yo viví en México también, a veces el sistema de seguridad y de salud no se enfoca en la rehabilitación, ¿cierto? Y no se enfoca en la estimulación. Entonces eso es un problema, pero no nos podemos quedar con lo que no nos van a dar, ¿cierto? Tenemos que empezar a buscar estrategias, y ahorita les voy a mostrar que estimularse pues es bien sencillo. Miren que podríamos buscar, o sea, si me dicen, no, es que la EPS, por ejemplo, aquí en Colombia, no me quieren dar las citas, no sé, con el fisioterapeuta. Eso es delicado, tenemos que hacer todo lo posible porque nos las den, pero no perder el tiempo. Entonces puede que no sea la misma terapia que nos va a hacer un fisioterapeuta, pero sí empezar a estimular. O sea, cada vez tenemos más recursos para nosotros como aprender de eso. Entonces, como les decía, puntualmente en epilepsia, la idea es que el cerebro se adapte a disminuir los efectos de las lesiones, ¿cierto? Haciendo como cambios que modifiquen tanto la estructura como la función, ¿cierto? Una cosa es modificar la anatomía y otra cosa es modificar la función que hace la anatomía que ya está lista. Entonces esto era lo que ahorita me decías. Entonces miren que pueden haber modificaciones morfológicas extensas, como la regeneración de los axones y la formación de sinapsis nuevas, ¿cierto? O cambios moleculares que alteran la respuesta a los neurotransmisores. Entonces acuérdense que una neurona a otra se comunica abriendo como unas bolsitas
que la otra recibe. Entonces, si ya no recibe tantas, sino que recibe otras, entonces la neurona se empieza a especializar de otra manera. Los objetivos de la rehabilitación neuropsicológica entonces son 3. La restauración, que es la recuperación de la función, que eso se puede hacer, por ejemplo, cuando hay lesiones que uno puede inmediatamente recuperarlas, ¿cierto? Entonces, de un momento, por ejemplo, una lesión vascular, no es un daño tan extenso, empiezo, por ejemplo, tengo dificultades en la fuerza de un brazo, o después de una cirugía de epilepsia tengo dificultades en un movimiento, entonces le agarro, le estimulo y recupero completamente la función y yo quedo sin ningún tipo de déficit, ¿sí? La otra cosa es la sustitución, que es la función deteriorada, la agarra, ¿cierto? Se empieza a encargar una parte que está anatómicamente bien. Y la compensación, ¿cierto? Que eso era lo que me preguntabas ahorita, ¿cierto? Entonces, mi lado derecho dice, el lado izquierdo no va a poder solo, yo agarro esa función y empieza y la aprende a hacer, ¿cierto? Obviamente eso toma tiempo. Y la compensación es que definitivamente no se va a poder restaurar, ¿cierto? No va a poder otra parte del cerebro como agarrar esa función, pero se pueden juntar muchas, hacer estrategias para poder utilizar elementos externos o internos, pues que subsanen la capacidad como afectada, ¿sí? Ahorita ya les voy, es como, entonces, eso es como lo importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería esa compensación? Digamos que yo estoy teniendo problemas de la memoria, ¿cierto? Pero entonces yo empiezo a notar, ¿sí? Que voy a dejar las llaves en la mesita y pongo el letrero. Entonces yo todavía sé leer, yo todavía sé poner atención, se me olvida la memoria, pero entonces yo leo, las llaves están en la mesita. Entonces puede que yo no me acuerde, pero yo sí agarro las llaves. Eso es compensar. Eso es como empezar a tener estrategias para poder acordarse de las cosas y no perder esas funciones y no angustiarse, porque uno empieza a perder la memoria por algo o se lo olvidan las cosas, buscar la estrategia adecuada para... Tenemos que buscar estrategias, porque nuestro cerebro es muy inteligente. Entonces, puede que uno no pueda hacer algo, pero necesitamos buscar la manera de que nuestro cerebro pues agarre de otra manera. Hay muchas estrategias para que hagan para hacer neuroplasticidad y neurorehabilitación. Los neuropsicólogos son como expertos en eso. Si quieres, no sé, si quieres le damos paso a nuestra compañera, ¿cierto? Para que les cuente un poquito su experiencia y yo ya les voy, ahorita al final les doy como estrategias de las estrategias que se han usado y les pongo un poquito como de ejemplos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a invitar a Noemí Canales. Ella hace parte de la red y tiene su organización, la organización Epilepsia y Juventud. Ahorita mis compañeros le den el audio y el video a Noemí. Aquí está presente. Hola Noemí. Ella es paciente con epilepsia y tuvo un daño y tiene, digamos, tu testimonio o experiencia respecto a su rehabilitación. Entonces, cuéntanos, Noemí, cómo fue tu experiencia y cómo fue la rehabilitación al respecto. Hola, muy buenos días, buenas tardes, según el lugar que nos encontremos, ¿cierto? Primero que todo, saludarles. Hoy no me encuentro tan bien, pero les cuento, yo tuve un estatus epiléptico, ¿cierto? Que un estatus epiléptico, si todos lo entienden, es una prolongación de la actividad cerebral anormal, entonces nos causa muchas convulsiones o nos causa una crisis muy larga. Esto a mí me dejó con 2 secuelas importantes, digamos. No sé con qué más, porque la verdad no tuve mucha evaluación, pero básicamente con una hemiparesia, que es la mitad, mi lesión está en el lado izquierdo, parietal izquierdo, entonces la mitad de mi cuerpo, de mi cuerpo derecho, no funcionaba correctamente. Digamos, había una pérdida de sensibilidad, de movilidad y ese tipo de cosas. Entonces, gracias a la terapia kinesiológica, de rehabilitación de kinesiología y ejercicios
que ellos hacían complementarios, ellos como, bueno, me ayudaron mucho y en poco tiempo esto fue en abril del año anterior, eso más o menos en abril. Y claro, como ella dice, en su momento no podía caminar, a mí me pasó parecido, no podía caminar bien, la mano, bueno, aún mi mano no está bien recuperada, ¿cierto? Una se mueve más rápido que la otra y es notorio. Los movimientos finos no funcionan, en su momento no podía lavar mis dientes, qué sé yo, el escribir, ese tipo de cosas. Y más fuerte era notorio al caminar, básico. Entonces la gente me veía caminar y era como distinto. Yo pensaba en su momento que me iba a quedar así. No tenía idea que existía esto de la rehabilitación y todo. Es un mundo nuevo cuando uno tiene epilepsia y no sabe qué puede pasar en estas cosas. Luego viene este problema del habla, que yo parecía colombiana, un día después parecía mexicana, posteriormente me decían, usted es peruanita, qué bien, viene de Bolivia y nos visita, qué bueno. Entonces, porque acá en Chile hay muchas personas que vienen de otros países y bueno, a mí me dijeron un día, tú creo que necesitas terapia de fonoaudióloga, ¿has visto una fonoaudióloga? Y yo le dije, no. ¿Y crees que lo necesitas? No, porque uno no se da cuenta como paciente, no percibe ciertos cambios. Yo de hecho al principio no percibía que caminaba extraño, mi familia me lo dijo. Y el tema del habla, claro, la familia como que se queda así helado y ellos son como mucho de tirar para arriba, digamos, de que dar ánimo, entonces no iban a tirarme para abajo en decir así como, oye, qué mal que estás. No, sino que todo lo contrario, hacíamos broma del asunto y después ya fue como más serio y gracias a Dios llegué a un centro de rehabilitación donde fui atendida por kinesiólogos, no sé, gran calidad de personas que me ayudaron muchísimo y pude mejorar la marcha, pude mejorar muchas cosas. Ellos Pero aquí creo que se bloqueó un poquito el sonido los de la psicólogos las hicieron todas, entre la fono y ellos, con ejercicios, digamos, con estos ejercicios finitos de sacar los porotitos para allá, me preguntaban todos los días, el día, la fecha, qué sé yo, porque yo no sabía dónde estaba parada, o sea, todos los días yo despertaba y era como, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Y eso, poco a poco. La terapia de fonoaudióloga, que aún la mantengo, para mí fue importantísima y bueno, es importantísimo porque, claro, de pronto yo sabía que era una taza, pero yo decía, ¿me das el perro que está? Entonces, claro, no tenía sentido de pronto. Yo, gracias a Dios, tenía otro idioma, sé portugués, entonces, y estaba justo en un curso de inglés, y pasó que se me mezclaban los idiomas. Entonces pero en mi casa sabían eso, entonces cuando yo quería decir algo, de pronto se me mezclaba un poco esto, y ellos entendían a veces, y a veces era como, ¿qué estás hablando? Pero al principio de todo esto era como que yo no podía decir la palabra, no me salía nada y tampoco a veces entendía lo que me estaban diciendo. Entonces, eso. Y después es increíble, yo a ese momento es como que tenía siempre esa motivación. La familia es muy importante, en el fondo que te apoyen y que te den esas ganas de, o sea, en el fondo no que se pongan a llorar contigo, sino que te digan, vamos, dale, te lleven a terapia contentos y qué sé yo. Y en el centro donde yo fui a la rehabilitación era un centro de neurorehabilitación infantil. Entonces, para mí, en ese momento era como que yo volví a ser una niña, yo siento. Y claro, tenían juguetitos y recuerdo que yo tenía una desconcentración y la primera vez que fui, que me atendió una kinesióloga, y yo estoy muy agradecida de ella, me dice, mira mis calcetines, y sus calcetines tenían dibujo.
Entonces yo me concentré ahí en mirar el suelo. Mira mi uniforme acá para que yo mirara para allá, no sé, sostente de aquí de mis hombros, y su uniforme tenía Simba, qué sé yo, el Rey León. Entonces esas cosas como que me ayudaron muchísimo. Y eso básicamente puedo hablar de los ejercicios, de la familia, de la importancia que es el apoyo, y cómo lo rápido que en un año pude recuperarme. Si bien hay cosas que todavía no puedo hacer porque me gustaba muchísimo andar en bicicleta y es algo que no puedo hacer ahora, pero en su momento lo podré hacer. Y eso, y si no lo puedo hacer ya no importa, pero recuperé muchas cosas y soy funcional, digamos. Eso, ya sé dónde estoy parada, ya sé quién soy, dónde estoy y cómo me llamo. Gracias, Noemi, por esa experiencia, o sea, por contar la experiencia y saber que sí se puede rehabilitar la persona cuando tiene un daño de estos y si perdiste, digamos, el habla y tuviste dificultades en el movimiento, pudiste hacerlo con ayuda de los kinesiólogos. En Colombia son los terapeutas ocupacionales, ciertos oficios. Entonces, con ayuda de ellos pudiste mejorar y te vemos acá con todos tus sentidos y actuando, o sea, viviendo, y eso está muy bien, y felicitaciones por ese empuje, por el positivismo que tuviste para poder mejorar, que son cosas complejas, ¿no? Y la doctora pues ahora nos compartía entonces esas estrategias para mejorar. ¿Qué más vas a decir, Noemi? Sí, lo último es que eso es lo que me motivó a crear Epilepsia y Juventud, porque de acuerdo a eso y otras vivencias que tuve, en el fondo yo digo, quiero que todas las personas con epilepsia lo sepan, quiero que todas las personas con epilepsia se sientan apoyadas y que nadie más pase ciertas cosas que pasé antes, que no les voy a contar ahora, pero sí que puedan, que sepan que si les pasa algo así como a mí, que en el fondo no saben quién son ni dónde están, después pueden recuperarse y que existe la neuroplasticidad y que nuestro cerebro es maravilloso. Sí, y una pregunta, Noemi, ¿y cuál fue el papel de tu familia en esta recuperación? Lo que yo les digo, o sea, esto de que mi familia es muy, bueno, acá en mi casa no falta el chiste, todos los días hay un chiste, una risa, algo. Entonces, en el fondo, ellos bromeaban con eso, de que, bueno, al principio, claro, es fuerte esto de que yo no podía subir la escalera, porque la casa es de 2 pisos. Yo no podía subir la escalera, yo trabajaba acá muy cerca, entonces yo llegué y fui al trabajo, no me importó. Yo salí a la clínica, fui al trabajo, tuve más de una semana hospitalizada por el estatus y después fui a trabajar. Trabajaba de empaque de supermercado. No sé cómo le llaman en otros países, pero empacotadora, no sé. Entonces fui y mis compañeros me dicen, ¿qué te pasó? Yo le dije, no, me caí en bicicleta. Mentira, era porque no quería contar que tenía epilepsia, me daba vergüenza a mí mucho contar que tenía epilepsia. Entonces fui a trabajar y después ya mi familia me dijo, no, tienes que contar que tienes epilepsia. Y ahí les conté a mis compañeros, recién ahí ellos se enteraron después de conocerme por 3 años aproximadamente. Entonces, después mi familia empezó como a hablar el tema más de la epilepsia y a decirme, a apoyarme, buscamos un buen doctor, qué sé yo, ya hoy día es un chiste, de repente si me equivoco, ellos ya saben, pásame la alfombra, le digo yo, o o me equivoco los nombres de los perros, porque también pasó un momento en que yo no recordaba los nombres de ellos, entonces yo decía, el hombre, y era mi papá, la mujer, y era, no sé, mi mamá, o la esposa de mi papá, los niños, si eran mis hermanos, oye niño, dame esto. Entonces primero era fuerte para ellos y después ya era chistoso. Y decía, oye hombre, ven para acá. Y todos le decían hombre para que no fuera así como que yo era la única que lo decía. Sí. Y entonces, eso era como la empatía. Ok, entonces, es decir, eso fue tu proceso en el tema de aprendizaje, de la parte social, tu familia y el aprendizaje que tuviste para poder salir adelante. Ok, muchas gracias, Noemi, por este testimonio. Yo creo, doctora, si pasamos con estos tips y también tenemos unas preguntas, entonces sería, gracias, ¿vamos con las preguntas o seguimos con los ejercicios, si le parece? Sí,
Yo tenía una pregunta, Noemi, chiquitita, ¿qué fue de todas las como lesiones o secuelas que tuviste, cuál fue la que más dificultad te dio volver a rehabilitar? Quizá la sintaxis del lenguaje, bueno, hoy en día la atención, concentración, porque me pasa una mosca y enseguida es como que ya perdí el hilo, ya no sé qué estaba hablando. A veces me pasa, por ejemplo, yo era muy estudiosa y podía estar horas estudiando. Hoy día no, es un rato, tomo atención y después ya, bueno, me fui. Y el tema de la sintaxis del habla, porque como en el portugués se cambian las cosas de orden, uno dice, vou te contar. Entonces, vou te contar una cosa, entonces es distinto. Yo hablaba al revés. No puedo imitar como hablaba porque ¿Tú no cómo recuerdo estás? tanto. ¿Tú cómo estás? Es lo contrario. No, es como, no, ¿cómo va ahí? ¿Cómo estás? Hoy, ¿cómo va? Sí, ¿Cómo hoy, ¿cómo estás? va? Sí. Pero eso está como bien. Pero hay cosas donde se da vuelta la frase. O en el inglés también, qué sé yo. Entonces ahí como que yo hablaba al revés. Y eso me costó. Y ahí la Pero te ayudó fonoaudióloga me decía, bueno. te ayudó a hacerte entender el otro idioma, es decir, el español digamos, se disminuyó, digamos, en la parte de aprendizaje y el portugués te ayudó a poderte comunicar. Sí. Y claro, me ayudó. Y claro, la fonoaudióloga siempre repetía, ya bueno, esto está mal, digámoslo así, ya el abecedario, dime el abecedario. Y yo lo decía en portugués. Y entonces era como, no, esta palabra, esta letra no es J, es J. Y habían que yo me saltaba, o los números. El abecedario yo podía decirlo muy rápido, porque de niña lo aprendí muy rápido así. A, B, C, D, F, G, H, J, K. Pero cuando alguien me decía decir lento, no podía. Era como, era como que mis aprendizajes antiguos estaban muy ahí, pero los nuevos, no sé, era como no me salía. Lo más reciente, la memoria corto, no sé. Pero Hay un término que es que se trata que tenemos una reserva neuronal en el cerebro y esa es la que le ayudaría a Noemí para poder tener esos recuerdos y poder haber tenido esa rehabilitación. Tengo entendido que tenemos una reserva neuronal. sí, eso es muy importante. Sí, no, o sea, la reserva neuronal pues es como lo que ya tenemos, como la biblioteca que tenemos con las funciones que ya están como aprendidas. Entonces, eso que estaba haciendo ella era la función de compensación, ¿cierto? Entonces, como ella tenía otra parte del lenguaje, pues simplemente estaba tratando como de defenderse, pues para que le entendieran con eso. A mí me pareció muy lindo lo que nos dijiste, y es que es como aprender como cuando uno está chiquito, y ese es el problema que tenemos los adultos en rehabilitación, porque es muy frustrante tú ser una adulta, ¿cierto? Tú eres una mujer súper, así por ejemplo en tu caso trabajas, eres una mujer súper bonita, inteligente, ¿sí? Pero entonces ahí es donde entonces, por ejemplo, Noemí tiene ese problema, y mira que es eso, a uno le da pena, entonces uno dice, no, pues me caí en la bicicleta, ¿cierto? Porque a nadie quiere sentirse como vulnerable. Y entonces en ese proceso de rehabilitación los adultos nos frustramos muy rápido, y ese es el problema que yo he visto, y que me parece muy, muy bonito que nos estés, pues que nos lo cuentes como de esa manera, porque mira, Noemí, que si tú no quieres aprenderlo, o sea, si tú te frustras y dices, no, es que esto yo ya lo sabía, ¿cierto? Yo ya sabía hablar, y entonces te enojas contigo y te frustras contigo y te da pena y te quedas ahí, entonces no hubieras podido hacerlo como estás, porque yo ahorita, o sea, aunque los chilenos hablan muy difícil, se les entiende muy, tienen palabras muy complicadas, yo te entendí absolutamente toda. Tú nunca, si tú no me cuentas, yo nunca pensaría que tú hubieras tenido problemas para el lenguaje. Pero miren que los adultos nos frustramos mucho, y ese es el principal problema que yo he tenido con mis pacientes. Yo les digo, es que tienes que hacer la tarea, es que tienes que hacerlo todos los días, y como uno ya sabía hacer eso, uno no siente muchísima frustración y no lo hace. Entonces, no sé si en algún momento te pasó, Noemi, como que tú dijeras, no, esto no va a poder como
como ser para mí. Claro, es que ese es un trabajo en conjunto donde yo estoy pero muy agradecida de la familia que en algunos momentos sí están tristes, pero ellos con toda su tristeza me dicen, mi hermano, por ejemplo, que estudia medicina, bueno, es inevitable emocionarse, perdón, somos humanos, eh, si nos sentimos es porque no estamos vivos. Mi hermano que estudia medicina, él investigó un poco y me dijo, no, no te vas a quedar así. Entonces tú continúa, tienes que ir a terapias, tienes que hacer cosas y no te vas a quedar así, esto es pasajero. Entonces, bueno, pues yo le hice caso y fui y busqué, buscamos y perdón, hasta que se dieron las cosas y llegué a este centro, como digo, que es infantil y que me colaboraron muchísimo, muchísimo. Y entonces ahí ellos también muy motivados, porque como trabajan con niños, ellos tenían eso más de motivar y como que era todo bonito, era todo de colores, muy Disney, y entonces, claro, uno tiene esas ganas de seguir y la fonoaudióloga, los kine, no, muy agradecida. Para mí siempre era una motivación llegar ahí y decir sí, yo puedo. Porque veo a estos niños mejorando, porque yo veía otros niños que los atendían y que iban mejorando. Entonces yo dije, si ellos pueden, yo puedo. Ok. Como dice David, si yo puedo también. Pues también, ok. Sí. Doctora, si es tan amable, entonces continuamos y ahorita al final las preguntas me parecen, ¿no? Dale el audio a la doctora si es tan amable. ¿Quién está encargado, por favor, el audio para la doctora? Listo, ya está. Muchas gracias. Aquí también me deben habilitar la compartir pantalla, por favor, para terminar la presentación. Vamos a hablar como cositas rápidas, porque yo sé que la teoría pues puede ser muy como un poquito más extenuante. Entonces, miren, aquí cosas que nos estaba, por ejemplo, diciendo nuestra compañera. Estrategias. Entonces, uno, y esto es muy importante que lo hagamos en casa, sobre todo tanto con las personas, por ejemplo, con autismo, con discapacidad intelectual, con personas, por ejemplo, con personas de edad avanzada, con demencia. Terapia basada en orientación a la realidad, ¿cierto? La idea es orientar nuestras habilidades, ¿cierto? Pero estar conscientes en dónde estamos. Entonces, la orientación, las habilidades sociales y el nivel de alerta. ¿Cómo se hace? Repitiendo información básica relacionada con quién eres tú, en dónde estás, qué hora es, qué día es. Miren, por ejemplo, que nosotros vamos perdiendo esa capacidad. Por ejemplo, ahorita en cuarentena, aquí uno dice, hoy es 12, o es 13, o es jueves, o es viernes, ¿cierto? Multipliquen eso por 1000 y entonces hay personas que si no tienen, ¿cierto?, ningún estímulo, entonces primero se le olvida a uno qué día es, después se le olvida a uno qué año es, después se le olvida entonces hasta lo que sea. Entonces es muy importante. ¿Cómo se puede hacer? Un tablero, esos relojes grandes que tienen la fecha, el día, calendarios. Entonces tú puedes pedirle a tu familiar como, ay, mira, quítale la hojita al calendario o táchale, o sí, siempre desde no desde el cuestionamiento, ¿cierto? No como, ¿qué día es? Pero acuérdate qué día es, no, sino recordarlo, ¿cierto? Como aprendizaje diario cada vez. Recordarlo. Las fotografías familiares, nosotros ya estamos muy acostumbrados a que todo está en el celular o en el computador, pero hay veces hay personas que tienen problemas identificando la familia con las personas conocidas, entonces con frecuencia verse en una foto con otra persona pues lo va a hacer sentir pues que es un familiar, ¿cierto? O por ejemplo que le gusta mucho el fútbol, entonces el escudo del equipo de fútbol que le gusta, cosas como ese tipo. La terapia de estimulación no dirigida o práctica, hay autores que hablan de que un funcionamiento cognitivo se mejora también mediante la estimulación del sistema general, ¿cierto? O sea, que el músculo mental se puede ejercitar en una tarea y se va a reforzar en otras actividades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú empiezas a estimular todo el cerebro, entonces haciendo actividades que estimulen todo el cerebro, pues también eso va a hacer que la que esté más aporreadita, pues también se empiece como a potenciar. Eso se puede hacer con ejercicios y soporte informático.
por ejemplo, entrenamiento en procesos y estimulación directa o dirigida. Entonces, por ejemplo, miren esta tarea interesante. Uno dice, repite 3 consonantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí está L, P, T. Después un número. Entonces yo te digo, por ejemplo, Edna, repite L, P, T, 4. Y entonces tú ya sabes que el número empiezas a irte descendente. Entonces empiezas 4, 3, 2, 1. Y entonces yo te digo, listo, ¿cuáles eran las consonantes? Entonces tú te debes acordar de estas consonantes que mencionaste al principio. Este ejemplo está fácil, pero a veces a uno, cuando uno no le pone la suficiente atención, se le olvidan. Miren que no necesita uno como muchas, una indumentaria grande para hacer esto. Entonces, con el diario vivir, con cosas del diario vivir, exacto. Los números, palabras, juego de palabras. Ahorita aparecen muchas cosas en Facebook de acuérdate, no sé, busques un muñequito, cosas como esas que pueden ayudar a la persona. Exacto, entonces miren, por ejemplo, tareas de vigilancia y de atención, clasificar monedas, clasificar cartas, clasificar figuras de diferentes tamaños, en colores, en formas, ¿cierto? Contar, por ejemplo, tonos de colores, hacer cancelación de letras que ahorita les voy a mostrar, líneas, repetición de dígitos a la inversa. Entonces yo te digo a ti, Edna, por favor, te voy a decir 4 números y te los voy a decir en orden y tú me lo dices de atrás hacia adelante. Yo te digo 4, 8, 9, 5. No es tan sencillo. No. Ajá, sí ves. Entonces uno se supone que empieza de a poquito. Entonces si yo te digo, por ejemplo, Edna, 7, 4. 4, 7. Muy bien. Ahora, 5, 3, 2. 2, 3, 5. Ah, sí ves, entonces esa repetición de dígitos hay que empezarla a hacer porque miren que si uno empieza desde lo más grande uno va a decir, no, pues yo no soy capaz, entonces se frustra y no, hay que empezar desde lo chiquito hasta lo más grande. Pero yo tampoco ni me acuerdo qué números te dije porque por ese es el problema. Importante mejorar la salud física y emocional. Entonces, para podernos rehabilitar tenemos que tener bajos niveles de estrés, o sea, que la rehabilitación no sea un trauma, que la rehabilitación no sea algo horrible, sino que como lo decía ella, o sea, hay que disfrutarlo, hay que reírse, es aprender, es volver a aprender lo que sea necesario para aprender, ¿cierto? Los problemas de ansiedad y depresión nos limitan un montón. No les dé miedo, que es como lo que yo estoy tratando de hacer en redes, aceptarlo, tengo depresión, tengo ansiedad, no puedo con esto solo, o sea, pedir ayuda. Tener esto no es debilidad, esto no es un signo de que hay algo malo con nosotros o de que nosotros no somos lo suficientemente fuertes. El cerebro funciona con químicos, son estructuras, y si a veces no están funcionando bien, tenemos que estar como de la mano de alguien. La parte de la higiene del sueño, ¿cierto? Es muy importante porque si no dormimos bien, al otro día no vamos a tener suficiente concentración, entonces no vamos a poder desempeñarnos bien, fuera de eso se nos altera como el genio, ¿sí? La alimentación también es muy importante. Miren que cada vez están hablando más de una cosa que se llama la microbiota intestinal. El intestino es como un cerebro aparte. Entonces el intestino tiene bacterias que se encargan de producir ciertas sustancias. Entonces si uno come mucha grasa, mucho dulce, mata ciertas bacterias que son importantes también para el ánimo, para la concentración, para la memoria. No es comer cosas raras, simplemente es tratar de ser un poquito más saludable, ¿cierto? Entonces no comer muchos alimentos procesados, tomar mucha agua, bajarle al dulce, a las grasas, ¿cierto? Es ser como tener un estilo de vida saludable. Doctora, en ese tema de la parte digestiva, tengo entendido que tiene relación el sistema digestivo con el cerebro, o sea, es una relación que tienes directa, y si la alimentación no es correcta, tiene sus efectos en el cerebro y por consiguiente en el aprendizaje y en la vida diaria de la persona. Entonces, por eso no quieren comer ciertos alimentos, quitar otros que no son tan saludables, y tiene una relación directa entonces con el aprendizaje y con el cerebro. Es súper importante. Miren que la parte, si se acuerdan, la serotonina es un químico que tenemos en el cerebro que nosotros le llamamos neurotransmisor, es como un mensajero de los que les conté que iban por las neuronas llevando y trayendo información.
los lugares donde más serotonina hay en el cuerpo es en el intestino y en el cerebro. Entonces, por eso es que miren, cuando uno tiene ansiedad, por ejemplo, lo que a uno, de las primeras cosas que a uno se le altera es el intestino. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene mucha ansiedad, se le inflama el colon, o le da diarrea, o le da vómito, porque el cerebro y la parte del sistema gastrointestinal están supremamente conectados. Entonces, la alimentación es supremamente importante. La actividad física, entonces esto es de la Organización Mundial de la Salud para prevención de demencias. Hasta el ejercicio físico, miren esto qué importante y que a veces es tan difícil para ciertas personas. A mí, por ejemplo, me da dificultad el ejercicio, pero no lo tenemos que proponer. Hay que hacer actividad física, tan siquiera aeróbica, ¿cierto? Como cardio, como decimos, por ejemplo, 10 minutos de actividad moderada, 2 días de la semana, y resistencia, ejercicios más como que implican la fuerza, ¿cierto? 2 en la semana. El aeróbico dice 2 en el día, 10 minutos, o sea, 20 minuticos diarios. O sea, hay muchos. La idea es como los deportólogos ahorita le dicen de acumular cierto tipo de minutos en la semana, pero lo importante es que creemos una actividad y la actividad física es un factor protector para demencia. Entonces, imagínense que puede hacer también con nuestro cerebro. Claro, o sea que hacer el ejercicio diario y hacer actividades, hacer hábitos de ejercicio, básicamente. O sea, cada día algo, porque el cuerpo también, o sea, todo está conectado y si el cuerpo no está en movimiento, nuestras neuronas no van a aprender o no se van a desarrollar o están insaludables. Exactamente. Los procedimientos operantes también implican como desarrollar actividades con refuerzos positivos o con castigos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo pongo, por ejemplo, una lectura. Entonces tú lo debes leer en voz alta y te digo, entonces si te pegas en una frase o si te empiezas como a caguear, yo te digo, no, detente que te equivocaste. Eso entre comillas es un castigo, ¿cierto? Porque no nos permite avanzar en la lectura. Entonces, antes de empezar, yo te digo, mira, no te preocupes, lo estás haciendo muy bien, respira profundo y di que tú eres capaz. Lo que estaba diciendo ahorita es eso, el tema de la motivación, eso es súper importante. Con cada error nos detenemos, pero hay que reforzarse para seguir. Si logra la primera meta, o sea, tú ya lees correctamente, por ejemplo, 5 minutos o todo el párrafo o la hojita, aumenta la dificultad, entonces vas a leer, pero con una distracción, entonces, por ejemplo, con música de fondo, ¿cierto? Para que aumente como la dificultad. Hay que entrenarnos también en tareas visuales, auditivas, táctiles. Entonces, por ejemplo, si yo entro a la sala de mi casa y tengo problemas, como por ejemplo, como los estabas contando ahorita, por ejemplo, con la identificación de objetos, que se llama la nominación. Entonces, yo puedo saber que un lapicero es un lapicero, pero no me acuerdo de la palabra lapicero, o sea, la semántica. Yo sé que sirve para escribir, pero se llama como cuando a nosotros, pues yo pienso que eso nos ha pasado a todos. Cuando uno sabe que quiere algo, yo te puedo decir, pasame esa cosita, ese chuflicito que uno dice, yo sé qué es, pero no me acuerdo cómo se llama. Eso, entonces la nominación, yo puedo entrar, por ejemplo, a mi casa y decir, ahí está la bicicleta, ahí está el televisor, ahí está el computador, ahí está el enchufe, ahí está el perro, ahí está, ¿cierto? Como empezar a que nuestro cerebro como que esté activo, porque le estamos pidiendo que haga algo y le estamos exigiendo, ¿cierto? Eso es como reforzar la memoria. Eso está reforzando muchas cosas. La concentración, miren que una sola cosa que uno haga, porque eso es lo bonito del cerebro, que es un equipo funcionando. Entonces, si yo estoy haciendo esos ejercicios de nominación, tengo que poner atención, ¿cierto? Porque si yo estoy viendo el perro, sé que es un perro, pero me concentro, ahorita que estamos todos en home office, el señor que está vendiendo frutas en la calle, entonces no va a volver a poder decir perro. Entonces, una sola tarea nos está haciendo estimular muchas partes, ¿cierto? Ajustar el nivel de dificultad, por ejemplo, como que yo hago sopas de letras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo una tía que hace sopas de letras, pero lleva haciendo las mismas sopas de letras desde hace como 20 años, ¿cierto? Yo creo que las hace con los ojos cerrados. La idea es aumentar el de dificultad, porque si no, tu cerebro ya, acuérdense que uno tiene una cosa que se llama memoria procedimental, y es que uno aprende cosas y ya las aprende y no se tiene que esforzar, ¿sí? Y nunca se debe acabar en una sesión en la que tenga más errores que aciertos, porque si no, uno se va a ir como desmotivado.
emplear material que motive al sujeto, proporcionar un feedback, o sea, como una retroalimentación y recompensar los logros y el esfuerzo. Por ejemplo, con las personas con demencia, cierto que yo sé que no es el caso, pero me parece como importante, yo les digo, por ejemplo, pónganlos a jugar cartas, a jugar parqués, a jugar dominó. ¿Qué importa que no lo hagan bien, cierto? ¿Qué importa que resulta que van para el lado que no es? Pero la idea que se sienten y que lo hagan, eso ya es bueno, entonces eso también lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Por ejemplo, los juegos de push, de todos los que son de mesa, el tejer también, o sea, ese tipo de actividades nos ayudan a mejorar el aprendizaje, hacen unas nuevas conexiones, hacen que las conexiones se hagan más conexiones y ayudan a la persona a mejorar esa memoria y la atención. Esa es la doctora. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué más cositas podemos hacer en la casa? Entonces, crucigramas, sopas de letras, sudokus. Aquí en Colombia son revisticas que se llaman así, rompecocos, que son, entonces te traen como dibujitos para pintar, unir los puntos, como laberintos, pero entonces hay que buscarle que si tú ya los haces bien, ponle un poquito de dificultad, entonces ya le puedes decir cómo hazlo, entonces lo voy a hacer en 5 minutos y el próximo lo voy a hacer en 3 minutos, ¿cierto? Entonces como ir incrementando el tiempo de actividad. Entonces, el tiempo pues como el límite. De acuerdo. Leer, exacto, leer y hacer un resumen corto, ¿cierto? Aprender algo nuevo, eso es súper importante. Aprender cosas nuevas, instrumentos, un idioma, que importa que, o sea, digamos que yo no voy a hablar un mandarín fluido o un ruso y fluido, pero aprender 3, 4, 5, 6, 7 palabras, todo eso nos ayuda, ¿sí? Bueno, las estrategias de... También, por ejemplo, el bailar, el dibujar, tocar un instrumento, y ayuda mucho a hacerlo. Exacto, eso también. Entonces, todas las cosas que sean, por ejemplo, manual, acuérdense que vi como la parte visoespacial, entonces si yo nunca he pintado, no es por ejemplo que es que está de moda pintar mandalas, tienen que ser mandalas, no puede ser cualquier cosa que uno pinte, o por ejemplo hacer costura, o hacer como ponerse a hacer manualidades, entonces hacer aretitos, o hacer pulseras, todo ese tipo de cosas nos sirven. Hay estrategias de meditación, ¿cierto? Las personas nos han enseñado que la meditación es poner la mente en blanco y eso no es posible, o sea, la idea no es poner la mente en blanco. La meditación es observar tus pensamientos y estar como contigo mismo sin juicio, ¿cierto? Porque uno generalmente está poniéndole atención a las cosas y haciendo juicios. Entonces yo me asomo a la calle y digo, el día, pero es que está haciendo mucho calor, además que no va a llover, no, o sea, la idea es yo veo el cielo, lo contemplo y veo las nubes, pues y eso, ¿cierto? Es como una estrategia de estar consciente. Entonces, por ejemplo, la respiración, tú te sientas, o sea, miren que no es nada difícil, te sientas, pones los pies, por ejemplo, en el piso, empiezas a respirar profundo y te concentras en la sensación que tiene el aire cuando entra por la nariz y cuando sale, que se llaman puntos de anclaje. Entonces tú puedes tener un punto de anclaje en la nariz o en los pies que se sienten fríos en el suelo, ¿cierto? Y cada vez que tú empiezas a pensar cosas, simplemente, pues sabes que lo estás pensando y lo vas dejando ir, ¿cierto? Como si fuera como un río que va corriendo, ¿sí? En mi caso, en mi experiencia, cuando me viene una crisis o cuando yo sé que va a venir, empiezo a hacer esta respiración profunda que dice la doctora y me ayuda mucho porque el pensamiento que va a venir o la angustia que le puede producir a uno el hecho que le da una crisis, respiro y empiezo a pensar en otra cosa y se va. Esto ha sido, digamos, mi técnica y ha funcionado porque el cuerpo se relaja, a mí se me olvida o se va al pensamiento o pienso en otra cosa o digo algo, trato de decir algo para digamos, estoy tranquila, estoy bien, no me da la crisis y ya, y se va. Entonces ha sido una estrategia para mí muy eficaz y la recomiendo también que aprendamos a hacer la respiración consciente que ha hablado la doctora, que es respirar y relajarnos. Esas estrategias de respiración consciente son muy buenas. A veces, como tú dices, pueden atajar las crisis. Y a veces, miren que uno tiene muchos que los neurólogos le dicen a uno que uno tiene crisis convulsivas y tiene crisis que no son convulsivas, ¿cierto? Que les dicen, tienen muchos nombres, se llaman pseudocrisis o crisis no epilépticas, que nos dicen que se pueden asociar a la ansiedad, al estrés, a la preocupación. Esas crisis también son muy susceptibles de que se frenen un poquito más
como cuando uno siente que les va a dar, empieza a hacer ejercicios de respiración y es más probable que se vayan disminuyendo o que no sean tan fuertes, ¿sí? Las meditaciones como informales, era lo que estábamos hablando ahorita, y es tomar momentos de la vida cotidiana para conectarse con las sensaciones, que es una de las cosas que ahorita está teniendo como un poquito más de propaganda, que se llama mindfulness. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, es estar consciente de tu cuerpo en el instante en el que estás, no importa lo que sea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren que nosotros hacemos muchas cosas en piloto automático. Tú te bañas en piloto automático y coges el champú con una mano, el jabón y ya sabes, ¿cierto? Pero entonces es concentrarse en ese momento en la sensación física que te da estar ahí. Entonces sentir el chorrito de agua cuando te cae, sentir si está caliente, si está tibiecito, si está frío, si es fuerte o no, el sonido del agua en el baño, el olor. Eso, unos 10, 15 segunditos, miren que no nos va a quitar tiempo y es una estrategia en la cual tú estás concentrado en tu cuerpo, ¿cierto? Cuando uno se lava los dientes, cuando uno se mete en la cama, cuando uno come, cuando uno camina, y lo que estábamos hablando ahorita, la jardinería es súper buena terapia, la costura, las manualidades, caminar, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, es una cosa muy bonita, los niños, cuando uno estaba pequeñito, se acostaba y no sé, veía el cielo y la forma de las nubes. Y eso lo disfrutaba y uno se podía quedar ahí un ratito y uno ahorita ni se da cuenta si está de día o de noche. Uno se asoma a ver si va a llover o no. Pero es tomar eso, lo que tenemos, ¿cierto? En el momento, las cosas chiquitas, algo tan sencillo como el cielo que está disponible para centrarnos un momentico la atención, ¿sí? Entonces es como desconectar el cerebro, desconectarnos del mundo para concentrarnos en algo específico y relajarnos y como, digamos, concentrar nuestra mente en algo y eso ayuda como a quietarnos y también a tranquilizarnos. Si somos personas ansiosas o hay depresión o algo así, eso ayuda como a concentrarnos digamos, y tener, digamos, esa herramienta para utilizarla en diferentes momentos. O sea, no solamente, como dice la doctora, utilizar diferentes espacios para poder mejorar la calidad de vida y estar más tranquilos. Sí, eso es súper importante, nos sirve para la meditación, tiene evidencia que tiene, por ejemplo, que aumenta el crecimiento de las neuronas, o sea, no es que sea, ay, relájese y ya no, tiene buena evidencia. Estrategias, por ejemplo, meditaciones guiadas, entonces la puedes poner en YouTube, hay muchas apps, por ejemplo, Calm, que tienen meditaciones, ¿cierto? Hay, por ejemplo, clases, por ejemplo, el tai chi, el taekwondo, el yoga, combinan la actividad física con la parte como de la meditación. Ahorita ya para terminar, para que vamos como acabando, les voy a mostrar unos ejercicios que son sencillos. Por ejemplo, miren acá, es un párrafo común y corriente, no tiene nada especial, lo pueden agarrar de un periódico, una revista. Y vamos a señalar o encerrar en un círculo todas las letras A, es en el ejemplo, pero puede uno escoger la letra que quiera, que están que están pues como en cada una, y entonces lo que hacemos es al final parar como contar pues cuántas son, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá está la A, acá está la A, acá también, ¿cierto? Entonces, miren, ahí está, entonces ahí hay 10. Entonces volvemos y agarramos acá, acá hay una. Entonces miren que necesito primero saber cuál es la A, tener atención, porque si no estoy poniendo atención, sino que sí, entonces se me van perdiendo y digo, bueno, acá hay otra. Y entonces después vuelvo y lo reviso, entonces digo, ay, no, se me iba a olvidar esta, entonces aquí la anoto, ¿cierto? Y miren que es una cosa muy chiquita, que no es tan difícil de hacer, pero pues la podemos hacer también en la casa. Miren escriba desde el 95 hacia abajo, de 2 en 2 hasta el 35. Entonces tengo que tener, uno, la suficiente paciencia, ¿cierto? Concentración, saber cómo van los números. Entonces miren que también esto es un ejercicio importante que podemos hacer en la casa. En fíjense el primer grupo de números de cada línea y tacha el que está repetido. Entonces, por ejemplo, aquí está 8, 2, 3, 25, entonces son parecidos y aquí los ves. Entonces, por ejemplo, miren aquí 9, 1, 3, 4, 8. Este no es, este no es. Entonces uno dice, ah, aquí está, ese es, ¿sí? Pero
ahí depende mucho, porque si uno empieza, entonces uno puede empezar desordenado. Entonces uno dice 12, 7, 2, entonces uno dice, bueno, aquí está el 2 y aquí también, pero aquí... Entonces uno, estos ejercicios lo que te hacen es crear una estrategia, ¿cierto? Entonces ya cada cerebro, mira, si lo divide día 3, si lo divide día 2, si busca el número completo, ¿sí? Entonces por eso les digo, un solo ejercicio nos puede estimular muchas cosas. Miren miren el dibujo, ¿cierto? Es como una estatua y la idea es que tapemos la fotografía y respondan. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, Edna, mira la foto, ¿cierto? Y por favor, mírala bien, ¿cierto? Mira qué son, qué hay y ciérrame los ojos. Tú viste que había una rueda más grande que otra. Sí. ¿Cuál? La de atrás. Exacto. Aquí preguntan cómo se llama este monumento de Madrid. Ay, yo no sé, alguno que esté por allá en España. Alguien en España nos puede decir. Que nos haga, que nos sople. ¿Y qué mano tiene levantada la estatua? La izquierda. Ah, mira, muy bien. ¿Y hacia qué lado miran los leones? Los leones hacia el frente. Bueno, cada uno a un lado. O sea, están mirando cada uno a un lado. La izquierda y la derecha. Habría que ver si Edna está haciendo trampas. Muy bien. Aquí Entonces, dicen los cibeles se llama. Las cibeles. Sí. Se llama. Ajá. Es súper famosa. Hay que ir a Madrid para que nos la muestre. Sí. Bueno, miren, esta es más sencilla. Junte con una línea cada palabra con su correspondiente color. Entonces, miren que uno al principio puede decir, esto está muy incoherente, pero entonces me dice, el mar, ¿con qué la junto? Azul. Exactamente. Entonces, mar, azul. El plátano. Amarillo. Exacto. Naranja, bueno, amarillo. Sí. Pues rosa sabemos que no es, ¿cierto? Entonces miren que uno, por ejemplo, puede estar como, no sé, digamos que uno se equivoque y le ponga a la flor rojo, porque puede haber una flor roja, pero después la sangre, entonces ahí es donde mi cerebro tiene que decir, mira, tienes un error. Entonces ahí está la atención, la función ejecutiva, ¿cierto? Porque entonces digo, bueno, entonces la sangre no es rosa, la sangre no es verde, no es naranja, ¿cierto? Entonces, ¿qué agarro? Entonces eso quiere decir que la sangre va a ser roja, ¿sí? Y entonces puedo cambiar la flor a rosa. Entonces, miren qué bonito los procesos. Esto es lo que estamos hablando de nominación. Escriba en la línea cómo se llaman estos objetos. Entonces, miren que también es muy sencillo. Esta era como la que vimos ahorita de la estatua. Mientras vamos viendo la foto, ve diciendo lo que observas. Entonces yo empiezo a decir, aquí hay un plato, aquí hay una planta, aquí hay una ventana, aquí hay una tetera. Y luego entonces me preguntan, ¿sí? ¿Cuántas ventanas hay en la cocina? ¿Qué está puesto en el fuego? ¿Cuántos cuencos hay encima de los armarios? Entonces miren que si uno la pasa así como a la carrera, pues ni cuenta se da que habían cuencos en el armario, ¿cierto? O sea, yo ni los vi. Entonces miren que es fácil. Una con flechas las siguientes frases para formar los refranes correctos. Entonces, pues, esos son refranes, no sé si son a nivel mundial, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿cierto? Sí. Entonces, el que avisa, eso no me lo sé. El que avisa no, dime lo que presumes y te diré que entonces, por ejemplo, mira, si uno no sabe ese, entonces uno, por ejemplo, ¿qué estrategia vamos a hacer? Entonces ese no me lo sé, pero entonces, por ejemplo, yo sé que en casa de herrero hay cuchillo de palo, mal de mucho, consuelo de tonto. Ajá, en boca cerrada, no entran moscas. Dime de qué presumes y te diré que careces. Entonces, el que avisa debe ser nuestro traidor, ¿cierto? Porque si no me lo sé, mi cerebro hace una estrategia, pues para que le haga, ¿sí? Entonces, miren que es fácil. Esto es enlace con una línea, todos los números de menor a mayor. Entonces, se supone yo arranco 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es una tarea de atención del lóbulo frontal, que por ejemplo las personas con demencia puntúan súper mal en estas tareas. Entonces, doctora, miren que puede ser fácil. Sí. Bueno, no se termina de explicar el dibujito, era una pregunta, ¿de dónde podemos conseguir estos ejercicios?
Hay cartillas, o sea, la idea es que hay cartillas como especializadas como en las terapias de rehabilitación. Podemos Ujú. buscar neuropsicólogos, sobre todo, que sean especializados en las terapias. Entonces la ventaja es que tú puedes pedir una cita, saber cuál es el déficit, ¿cierto? Porque puede que tú tengas un déficit en una cosa y en otras no, y entonces ellos te van a proponer ciertas, como ciertas tareas para que tú hagas. Hay muchos tipos de terapias. Hay, por ejemplo, terapias de estimulación que todos los días o que una vez a la semana o dos van y las haces. Pero hay otras que tú puedes, por ejemplo, con estas cartillas, pues hacerlo solo en la casa. Yo voy a Ujú. buscar porque hay ciertas páginas que los tienen y se las comparto luego. Ay, gracias, doctora, muy amable. Miren que esto se puede encontrar en un juego, pues en cositas, en libros de niños, ¿cierto? Que es, Ujú. te toca concentrarse y llevar el carro hacia Exactamente. la ciudad o el coche. Enlace con una flecha a los dibujos. Miren que son cosas sencillas y se pueden hacer con palabras, con dibujos. Esto también es como un Mm, laberinto, pero es sí, diferente. O sea, es sus frases. Ah, sí, esto es copiar, cierto. porque copiar dibujos, o sea, si yo te digo, Edna, dibújame un cuadrado, dibújame un reloj, o que lo hagas de muestra, o que lo mires y después lo copies. Todo eso me está estimulando como distintos circuitos en el cerebro. Bueno, Ok. y eso es todo lo que tenía Bueno, para gracias, hoy. doctora. Muy No es por mucho interesante gusto. y aquí pues tenemos unas preguntas. Claro que sí. Voy a tratar de resumirlas. Aquí pues hablaban de la parte alguien sufrió un infarto cerebral en la parte izquierda del cerebro y podría mejorar o sanar esas secuelas. Ya habíamos tocado ese tema, ¿cierto? Entonces, Las lesiones izquierdas son un poquito más como, como, em, ¿cómo se dice? Como ruidosas, porque como recuerden que casi siempre el cerebro dominante es el izquierdo, el hemisferio es el izquierdo, mm, entonces se pierde tanto la movilidad como del lado derecho como la parte del lenguaje. Entonces es muy, muy, muy importante la parte de la rehabilitación en lenguaje y en la movilidad. Como nos lo decía ahorita la compañera, miren que es volver a aprender. Entonces uno tiene que volver a aprender palabras, aprender el significado de las cosas y la parte de la fuerza y del movimiento me ha parecido a mí que también se puede rehabilitar hasta un poquito más rápido que lo otro. Entonces es mm, más de dedicación y de sí. sentarse como en eso. Ok, aquí hay una doctora, una pregunta. ¿Por qué el daño cerebral en el niño puede ser más susceptible al daño permanente en el adulto? O sea, como que el cambio, o sea, la diferencia entre esos dos, digamos, dos grupos. Porque el cerebro, ¿cierto? El cerebro está programado para desarrollarse de una manera, ¿cierto? O sea, así como por ejemplo los dedos, las células de los dedos ya saben que van a formar dedos cuando estén más grandes. Entonces, si mi cerebro se empieza a formar desde pequeñito y tengo una lesión que le impide formar algo, como desde que yo estoy chiquito me empiezan a estimular, ¿cierto? Digamos que yo tengo el área del lenguaje, como por ejemplo, miren la diferencia. Una persona, digamos, de 60 años que tuvo un sangrado en el cerebro, en el lóbulo izquierdo, ¿cierto? Entonces esa persona adulta siempre hablaba, siempre su hemisferio dominante era el izquierdo y ahí tenía guardado la parte del lenguaje y del movimiento. Entonces, cuando Ujú, le da ese infarto a esa persona, esa función se pierde porque esa parte del cerebro se apaga. Pero digamos ujú, que vamos a tener la misma lesión, pero en un bebé que ya nace con ese pedazo del lóbulo izquierdo apagado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como al niño desde chiquitito le empiezan a enseñar a caminar, entonces le van enseñando cómo se mueven los pies, le van enseñando y le estimulan la fuerza y le estimulan la coordinación. Entonces, el pedacito apagado simplemente se queda apagado, pero un pedacito que puede estar cerquita del que está apagado o en el otro lado del cerebro agarra esa función y como a medida en que activa. va creciendo, va generando las conexiones de las neuronas, como Ujú, les conté, esas neuronas que se van como pegando así y hacen el caminito que hubiera hecho este. Por eso es que los niños, por ejemplo, con epilepsia,
que son, que nacen con crisis o que tienen crisis desde muy chiquitos y que O tienen sea, como una la epilepsia capacidad. refractaria. Hay otra pregunta que al respecto, Ok. que es lo mismo. Espera, se pueden demorar más, por ejemplo, en aprender a caminar, pero no quiere decir que no vayan a aprender. Entonces se pueden demorar un poquito más porque no tienen ese pedacito del cerebro, pero otra parte del cerebro pues la aprende y la hace. ¿Qué me decías de la epilepsia Sí, refractaria? sí, es lo que estaba comentando. En el tipo de epilepsias refractarias que son más difíciles, ¿no? En el tema de aprendizaje. Y alguien pregunta si eso lleva a una condición de discapacidad. Si es necesario o no. Depende de muchas cosas, depende de qué tanta, o sea, de que si las crisis son focales o si son generalizadas, depende de si empezaron chiquito, empezaron grande, o sea, la epilepsia, así todas las epilepsias, por ejemplo, si por ejemplo todos tenemos aquí una epilepsia focal, no hay una igualita a la otra, o sea, esa es la epilepsia es una, así como es cada persona, entonces cada persona tiene como esa diferencia. Podría tener discapacidad y podría no tenerla o podría tener como convulsiona tanto problemas en la atención, ¿cierto? Si las crisis son muy frecuentes, problemas en la atención, problema en la memoria, problema como de mucha somnolencia, más que algo cognitivo, por ejemplo. Ok. Acá preguntan qué tipo de terapia sugiere para lesiones del lóbulo frontal. Las lesiones del lóbulo frontal me parece, en lo que yo he visto, que son un poquito como las más difíciles como de ir como rehabilitando. Pero con los neuropsicólogos se hacen también como que yo te pongo situaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo te digo, tú tienes una lesión del lóbulo frontal, entonces yo te digo, por ejemplo, si tú sales a la calle y ves un niño que se le va a tirar un carro, ¿tú qué haces? Entonces uno dice, bueno, la estrategia sería o gritar o es como volverle a enseñar a la persona qué estrategias hacer, depende del daño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se me apagó la parte de la motivación, entonces yo pongo, por ejemplo, un checklist de cosas por hacer y le doy un premio, porque puede que motivación no tenga, pero sí tengo circuito de recompensa. No. Por ejemplo, en el tema de la impulsividad, de la irritabilidad. Sí, hay aquí Son, una pregunta al respecto de un niño que tiene esa son dificultad. sí, por ejemplo, pueden ser las artes marciales, no los enseñan a pelear, sino que les ayudan con la disciplina, con la concentración y con la perseverancia, ¿cierto? La actividad física, los deportes también son muy, muy importantes y como les digo, es tener paciencia que no necesariamente tienen que hacerlo muy bien, ¿cierto? No tienen que ser la estrella de fútbol o la estrella de artes marciales. También con el lóbulo frontal, recuerden que el lóbulo frontal tiene demasiadas funciones, entonces si es la atención, entonces tenemos que rehabilitar la atención con tareas de atención, o si es por ejemplo el lenguaje, con tareas de lenguaje, o si es de inhibición, entonces yo te digo, porque la gente se puede poner muy impulsiva, entonces yo te puedo decir, bueno, te voy a dar una palabra clave y cada que tú vayas a tener ese impulso, yo te digo, por ejemplo, basta o stop, y entonces tú me haces caso, o sea, tú no tienes tu freno de mano puesto, sino que yo te lo tengo que dar con una orden. Ya. Ay. Ok. Aquí preguntan si la calidad de la memoria se puede recuperar o ayudan las terapias de neuroplasticidad. Depende de lesiones, de la lesión, ¿cierto? Hay muchas epilepsias del lóbulo temporal que afectan, uno tiene dos estructuras en el cerebro que se llaman el hipocampo, que está una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo y se encargan de la memoria, ¿cierto? Muchas de las epilepsias más comunes son las que están en el lóbulo temporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vuelve y pasa lo que hablamos, si desde chiquito la persona está como con crisis en el lóbulo temporal, y ese hipocampo se prende, se apaga, se prende y se apaga, entonces el hipocampo del otro lado dice, este no me va a ayudar, yo lo voy a hacer todo solo. Entonces esa memoria puede que esté completamente normal. Pero si una persona adulta empieza a tener problemas en el hipocampo, es muy probable que esos problemas en la memoria no se recuperen del todo, ¿cierto? O sea, no lo vuelven a recordar. Pero el otro hipocampo los puede volver a aprender, entonces uno sí los puede volver a memorizar. Y a veces, como la memoria no es solo de una estructura, a veces sí hay cosas que el cerebro saca por asociación, ¿cierto? Entonces, digamos, yo no me acuerdo de
de quién eres tú. Pero entonces yo me acuerdo, ella vive al frente y es la hija no sé quién, entonces yo ya digo, ah, bueno, ella es tal, ¿cierto? Entonces depende también de muchas cosas. Acá hablan de una operación del foco epiléptico en la parte motora y con hemiparesia izquierda. ¿Se necesitaría rehabilitación física o como neurológica? La rehabilitación física y neurológica es muy importante porque si tiene hemiparesia izquierda, eso quiere decir que el lóbulo que le operaron fue el derecho. Y ese en teoría no es tan dominante, o sea, el cerebro más fuerte estaría, pues el hemisferio más fuerte sería el del lado izquierdo, y el lado izquierdo empieza a agarrar las funciones del derecho. Entonces es muy importante que haga de las dos, de la terapia física, fuerza, equilibrio, propiocepción, ¿cierto? Entonces que yo diga, bueno, que yo por ejemplo estoy aquí y que le digo a alguien que me levante el dedito y yo diga si el dedito está para arriba o el dedito está para abajo, eso es propiocepción. Bueno, acá hay una pregunta de una mamá que dice, el bebé sufrió hipoxia y tiene epilepsia generalizada. ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo con el área del lenguaje y el área del comportamiento, ya que a veces es agresivo? ¿Y qué edad tendrá? Ojalá nos pudieran decir qué edad tiene el bebé. O sea, es estimularlo desde todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tacto, le podemos como poner, por ejemplo, como semillitas o, por ejemplo, frijoles o cositas así, ¿cierto? Para estimularle el tacto, irle diciendo y explicándole despacio la parte, mira, ahí respondieron, tienen 20 meses, está en una edad súper importante para que le enseñemos, ¿cierto? Entonces, hay que empezarle a decir como las palabras de una forma más, como las letras, perdón, como los vocablos de una forma más clara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decirle la A y dibujársela con colores vivos, o sea, combinar los sentidos. Entonces tú le dices la A y se la dibujas grande de un color, y la E se la dibujas también de otro color, y la I, y así, y hacer asociaciones. Entonces, por ejemplo, la A se la dibujas y le muestras un árbol, ¿cierto? Entonces eso te está estimulando porque entonces por el color, por el sonido y por la parte como semántica de que yo ya me acuerdo que la A es del árbol, ¿cierto? Entonces es escogerse de los sentidos, o sea, lo que ve, lo que siente, lo que toca, utilizar todas estas partes para que el niño pueda tener un desarrollo de su aprendizaje. Y repetir, o sea, en esto tienen que ser muy pacientes. Yo sé que uno lo dice muy fácil y yo te puedo decir así como, sé paciente, o sea, yo sé que es muy difícil, pero es cuestión de tomarlo con tranquilidad, respirar profundo, si uno se siente agotado, pues pedir ayuda, y en la medida en que más se van haciendo esos ejercicios, pues con más rápido los va a agarrar. Lo otro es que la música también le sirve mucho. La música infantil, ahorita que ya uno puede, por ejemplo, poner en YouTube un montón de canciones y entonces sale el animalito y sale, entonces todo eso también los estimula mucho. Los olores también les sirven mucho de los niños. El olor, hay estudios con aromaterapia de lavanda que a las personas, por ejemplo, con demencia, con los niños, los pueden ayudar a estar un poquito más tranquilos. Ponerles música en el baño también les ayuda a estar más tranquilos. Enseñarles, por ejemplo, que cuando estén enojados, respiren profundo, o sea, los ejercicios de mindfulness en Europa, por ejemplo, están enseñándoles a los niños que cuando están estresados, se sienten, respiren profundo, cuenten hasta 10 y diga que los tiene enojados. Entonces, empezar a los niños a hacer una cosa que estamos tratando como enseñar, que se llama regulación emocional, ¿cierto? O sea, algo más conductual para que el niño esté más tranquilo y puedan educarlo, ¿no? O sea, una educación como más controlada y sin llegar a otros extremos. Aquí preguntan que al principio la doctora habló de las neuronas excitadas y las inhibitorias. Entonces, en una crisis de epilepsia, ¿puede aumentar esta función inhibitoria o por qué puede suceder? ¿Sí me va a entender, doctora, con la pregunta? No te entendí. No lo entendí bien, yo tampoco, pero pues está hablando de... O sea, en la crisis epiléptica, yo creo que la función inhibitoria o la excitada, yo creo que cuando una neurona se excita, yo creo que cuando viene la crisis como tal, que está sobrecargado de las neuronas. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso? Pues
Yo la forma como en la que más me imagino como las crisis es como si hubiera como un cortocircuito en la casa, ¿cierto? O sea, cuando una neurona que tiene como epilepsia es una neurona que el cerebro tiene como un ritmo. Entonces, miren que las neuronas son como cuando uno estaba jugando como teléfono roto, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta neurona le pasa la información a esta y esta se la pasa a esta y esta se la pasa a esta. Pero un grupo de neuronas que tienen una lesión por epilepsia, entonces se prenden en desorden. Entonces esta le manda un mensaje a esta y entonces esta se confunde y le manda otro mensaje a la otra y la información empieza a generar caos. O sea, empieza a no hacerlo de manera organizada, sino hacerlo de manera desorganizada. Imagínense, por ejemplo, una orquesta que ya el del tambor no está siguiendo el ritmo del maestro de la orquesta, sino que está haciendo como su tambor por ahí, y entonces ya el que está tocando el violín se confunde y se le pega al del tambor y entonces se desordena la canción. Entonces, generalmente las neuronas se empiezan a excitar, ¿cierto? Y empiezan a activarse de manera desordenada. Y así es como la crisis pues va como se puede ir por un solo caminito, o sea, focal, o se puede ir para todo el cerebro, que es como que se generaliza. Ok, ya la última pregunta. Mi hijo tiene 21 años con parálisis cerebral desde que nació. Aunque su parte intelectual está medianamente bien, tiene problemas con su memoria. ¿Qué puede hacer para esa parte? Porque va a continuar con los estudios universitarios. Entonces, bueno, es muy importante buscar, por ejemplo, que como ayuditas que él pueda tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, agarrar un calendario y anotar todas las tareas que tenga o hacer una lista, ¿cierto? De tareas o en un calendario, por ejemplo, como un horario de colegio, entonces el lunes tengo esto, el martes tengo esto, el miércoles tengo esto, el jueves tengo esto. Y, por ejemplo, ir anotando una listica de cosas por hacer y cuando ya las hice, les hago como un chulito, ¿cierto? Una palomita, pues como se dice en México. Anotar, por ejemplo, cosas que se me olviden. Entonces, si yo voy a ir a comprar algo al mercado, entonces no me lo llevo en la memoria, sino que lo escribo o lo puedo dibujar, ¿cierto? La idea es como llenarse como de ayudas, ser un poquito más organizado. Las personas que somos más distraídas, yo por ejemplo soy súper distraída, entonces yo puedo dejar una cosa y ya no me acuerdo dónde la dejé. Entonces, si yo empiezo a hacerlo de manera sistemática, yo digo, siempre que voy a agarrar las llaves, las dejo en esta coquita, entonces yo siempre sé, así no me acuerde, siempre sé que van a estar ahí, ¿cierto? Y la idea es que estimule su educación, pues sus tareas, haciéndolo por varios órganos de los sentidos, como les dije. Entonces, por ejemplo, que lea y subraye de un color y haga como un dibujito y haga una asociación. La forma más fácil de aprender es con asociaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me están enseñando de artistas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estuve en estos días en una clase de historia del arte y entonces me decían que ¿cómo se llama? Como el profesor de uno de ellos era. Entonces yo pues que no me acuerde el nombre, ¿cierto? Pero si yo me acuerdo que, a ver, entonces este es Miguel Ángel, entonces como un ángel, entonces hago como mapas mentales y así me puedo como guiar como para acordarse de las personas o acordarse de la situación. Ya aquí la última pregunta es, ¿por qué el daño cerebral de un niño puede ser más susceptible al daño permanente que un adulto, sobre todo en la integración sensorial? Esa no fue la que contestamos al No, sí, creo que era lo mismo, pero pues era el daño. Bueno, repito la que es que sí. no sé. ¿Por qué el daño cerebral de un niño puede ser más susceptible al daño permanente que un adulto, sobre todo en la integración social? Integración sensorial, integración sensorial. O sea, porque el daño, pues, porque si tú haces una lesión extensa en un niño, pues puede que si es muy grande y muy severa, no necesariamente, o sea, puede que no tenga las suficientes estructuras anatómicas para recuperarse, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? O sea, depende del daño, porque como hablábamos ahorita, puede que si es un daño puntual, habrá otra estructura que puede compensar ese daño, ¿cierto? Okay. Y miren que ahorita es muy importante que nosotros entonces, tanto como adultos,
como niños, como personas con epilepsia o los que no tenemos epilepsia, empezar a usar esas estrategias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mnemotecnias, los colores, ¿cierto? Entonces, si yo estoy leyendo, antes a nosotros nos regañaban mucho como no raye el libro, pero entonces usted le puede sacar una flechita porque la idea es que te lo aprenda, ¿cierto? Entonces, o hacer un dibujito, o lo dices en voz alta, o te lo dices al espejo, o sea, integrar entonces la parte visual con la parte auditiva, con la parte como, ¿cierto? Como con todo. Los niños, obviamente, es más frecuente que las lesiones de los niños se puedan recuperar un poquito más fácil que la de los adultos, porque si todavía les está creciendo el cerebro y las neuronas, pues tienen más chance de que esa función pues la aprendan más rápido. Miren que aprende a caminar rápido, a hablar rápido, ¿cierto? Entonces un niño pues lo vuelve y lo aprende un poquito más rápido que lo aprendemos los adultos. Ok, doctora. Ya se nos acabó el tiempo. Agradezco a todos los que han estado este día, en esta jornada. Hemos aprendido mucho. Muchas gracias, doctora, por esta parte de enseñarnos qué es la neuroplasticidad y darnos estos consejos y estos ejercicios tan chéveres y sabemos que podemos encontrarlos y ponerlos en práctica tanto para los niños y los adultos. Entonces, muchas gracias, doctora.